acaba de anunciar un bombardeo a Irán y simultáneamente es otro tipo de bombardeo político. En este caso ha tomado la decisión de, en síntesis, y esto es lo importante, entender esto, usar una ley del 1798 para ordenar deportaciones de personas, o sea, básicamente sin el debido proceso de ley. Es una ley del ejército, o sea, como si fueran personas del extranjero que están en guerra contra Estados Unidos. Por si acaso, nadie va a estar a favor del cartel venezolano que está deportando. Así que yo quiero decir eso. El problema es que se usa para un fin legítimo un poder que no se había usado antes y que tiende a ser en contra de la historia de Estados Unidos del debido proceso de ley. Y eso de por sí es obviamente, pues sí, estoy usándolo para algo simpático, pero debe tener un presidente el poder de decidir en contra del debido proceso de ley de lo que es no solo la tradición, sino de lo que es un proceso de que es lo que distingue a Estados Unidos del resto del mundo, que el presidente no tiene poder monárquico, no es un rey, no se siente en un trono, no puede coger la constitución y decir no me interesa la constitución, pero obviamente todas esas cosas tienen excepciones, especialmente en tiempos de guerra. Tengo conmigo hoy a el ex fiscal federal y abogado de defensa federal, el licenciado Juan Mazzini. Licenciado, gracias por estar conmigo. Buenas noches. Aprecio que saque este espacio para tener una conversación conmigo sobre estos dos temas tan importantes. Lo primero es que, y voy a poner imágenes ya mismo del bombardeo a los aliados de Irán y la advertencia a Irán de que básicamente eso que no se va a permitir más. En síntesis, en el caso de Yemen, y quién puede estar en contra de que a los hutíes los saquen del medio, porque pues creo yo, ¿verdad? Que todo el mundo sabe que lo que están haciendo allí, esta orden, advirtiéndole a Irán, si sigues ayudando a Yemen, vamos a los hutíes allí, vamos a meterte mano también a ti. Y Large Scale Military Strike, dice el New York Times. Ataque militar de alto alcance el sábado a docenas de puntos estratégicos de la milicia hutía, de los hutíes en Yemen. Le tumbó un montón de artefactos importantes y por si acaso Biden también hizo esto, así que no estoy diciendo que estoy en contra. Y sobre todo para llevar ayuda humanitaria por esa zona, así que ¿quién puede estar en contra de que se lleve ayuda humanitaria? Pero de nuevo es la advertencia, lo que es noticioso aquí, es la advertencia a Irán, así que pudiéramos estar hablando de un conflicto con Irán también. Así que nada, Mazzini, gracias por estar conmigo, buenas noches, sé que vamos al grano ahora. Mazzini, cuéntame cómo tú visualizas primero que todo que un presidente se abrogue un poder que nunca un presidente había usado, básicamente desde 1798, desde la época de las guerras aquella, de poder deportar a alguien sin un debido proceso de ley específico. Te escucho. Bueno, primero que nada, buenas noches, Jay, y saludo a todos los que están sintonizando y escuchándonos. Esto definitivamente, obviamente, el presidente Trump, ha sido creativo en la manera en que ha estado dirigiendo distintas cosas, tanto ya sea a través de las órdenes ejecutivas, al igual que invocando las distintas demandas. Con el tema específico del grupo de narcotráfico Los Soles de Venezuela, pues él lo que ha invocado lo que se llama el Aliens and Seditions Act, o como tú mencionaste, una ley que data de los básicamente los 1700, una ley que se utilizó en la guerra de 1812 contra los británicos y que entonces se utilizó también en la Primera Guerra Mundial por el presidente Woodrow Wilson y también la utilizó el presidente Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. Pero digo, lo que es interesante, yo creo, para la conversación es lo siguiente: si tú miras las ocasiones en que esto se ha utilizado, y para que los que nos están sintonizando, es una ley que le permite al presidente de los Estados Unidos arrestar, acuartelar y remover a cualquier persona mayor de 14 años que pertenezca a ese grupo enemigo del Estado. Pero a lo que iba lo que es interesante es que en realidad es novel la aplicación de ella,
en el sentido que se está utilizando contra una organización delictiva, a diferencia de las veces que anteriormente se habían utilizado en la guerra de 1812, que la guerra obviamente era contra Gran Bretaña, y entonces en la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde pues había unas guerras declaradas y no necesariamente contra una organización delictiva. Eh, la, lo que Pero obviamente, entonces, Massini, perdóname que te interrumpa. O sea, sí, ¿quién está en contra de que deporten a delincuentes de Tren de Aragua? ¿Verdad? Los soles. ¿Quién está en contra de eso? Sí, los queremos fuera de aquí. Todo el mundo los quiere fuera. La cosa es, sin un debido proceso de ley, tú simplemente llamas por teléfono. Mira, me cae mal el vecino. En Venezuela, yo lo que es de Tren de Aragua. ¡Fua! Llegó la migra y se lo llevó. Entonces, y eso es algo que preocupa, o sea, porque si lo vemos de una manera, cuando yo estaba leyendo, de hecho, yo leí la orden que él firmó, o sea, de la manera en que se aplica, él literalmente, exacto, o sea, eres un extranjero, pertenece a este grupo, arrestado o te removemos. Entonces no hay, por lo menos cuando tú tienes el proceso migratorio, tienes un sentido de debido proceso de ley, de donde vas ante un juez migratorio, dice no está aquí aplicado, a menos que la persona voluntariamente. En los casos cuando yo fui fiscal y llevé varios casos penales de migración, una de las cosas que también sucedió fue cuando eran delitos menos graves o era una persona que en realidad no tenía antecedentes penales, muchas veces podía firmar y él mismo voluntariamente decir, pues remuévanme, y no pasaba por el proceso de arresto. Esta ley definitivamente es una ley extremadamente donde básicamente congela y deshace con cualquier proceso de debido proceso de ley, porque da una autoridad expresa y completa para arrestar y remover. De hecho, en la orden ejecutiva que él firma, al invocarla, habla de que la secretaria de Homeland Security, la secretaria de Justicia, harán los parámetros necesarios para entonces implementar esto de una manera expedita. por si acaso, quiero plantear lo siguiente. Esta ley es famosa porque la última vez que se implementó, como usted mencionó, licenciado y fiscal federal, fue para arrestar a los ciudadanos americanos de origen japonés que los metieron en campamentos en la Segunda Guerra Mundial. Y esto, cuando se internó a estos individuos que se decían que eran japoneses, realmente eran ciudadanos americanos. Que algunos, como siempre, habrán sido espías japoneses, no hay duda, ¿verdad? O sea, Japón atacó a Estados Unidos en Pearl Harbor, así que, y estas cosas pasan. Pero mi punto es que esta ley que se ha invocado esas 3 veces, nunca se ha invocado en circunstancias como la actual, y es infamous. O sea, es una ley que le llaman, que tiene un historial oscuro en la historia de Estados Unidos. De hecho, Karasu Korematsu se le pidió perdón a la comunidad japonesa por haber usado esta ley de forma indebida contra, en ese momento, los japoneses que eran ciudadanos americanos, y muchos de ellos, y que se le puso en campamentos de concentración en la Segunda Guerra Mundial por el temor de que fueran espías, básicamente todos los japoneses. Sí, en campamentos de internados. Correcto. Eso pasó en la Segunda Guerra. De hecho, era básicamente, Jay, como lo que está pasando ahora en el tema migratorio. O sea, durante la Segunda Guerra Mundial, agentes del orden público entraban a comunidades predominantemente japonesas y lo arrestaban a todos y los trasladaban y removían a esos campamentos. De acuerdo. So, nada, mi planteamiento es que, de nuevo, nadie va a estar en contra de que deporten a los muchachos de Tren de Aragua. Nadie va a estar en contra de que arresten a los soles y los deporten. Nadie. El problema es cuando tú vas al cómo se implementa eso y el historial que tiene eso. O sea, yo no me opongo a esta orden. Si alguien hay evidencia contundente de que es una parte del miembro de Tren de Aragua, arránquenlo y mándenlo para el caraza. Yo estoy de acuerdo. De hecho, en República Dominicana están haciendo esto con los haitianos. Usted es haitiano, va para afuera. Aunque haya nacido en República Dominicana, porque recuerden que allá no hay derecho a la ciudadanía por nacimiento. Nada, planteo esto porque esto está ocurriendo en otras partes del mundo. O sea, no es que Estados Unidos es el país
más terrible de la historia de la humanidad. Simplemente estoy planteando todos los elementos que debe tomarse en consideración a la hora de tomar ese tipo de decisiones y los riesgos que tiene un presidente would-be king que empieza con fines legítimos, con fines de protección de la ciudadanía, porque todos los dictadores empiezan, no, esto es para proteger la ciudadanía, no, esto es para proteger, no, esto, o sea, y si algo ha hecho Estados Unidos el país que es que se intenta ser el país que sigue un debido proceso de ley. The rule of law es más importante que el individuo que está a cargo del país. Si eso cambia, pues realmente cuál es la diferencia entre Rusia, China. O sea, si yo soy un inversionista que quiero invertir un capital X, yo lo normal es que yo busque una jurisdicción donde estoy seguro que mi inversión va a ser independiente de que sea el presidente. Hay unas reglas que son iguales para todos. Ahora las reglas pues son dependiendo de cuántos contactos yo tenga, pues es que el presidente puede decir si saco a la directora de ética, si decido que el Anti-Bribery Act no aplica de aquí en adelante, si yo no, le doy una instrucción de que aunque tuviste contacto con foráneos como en el caso de Adams e hiciste negocios indebidamente y sin reportarlos, pues no vas preso, yo te voy a tirar la toalla. Yo voy a decir quién es el miembro de National Labor Relations Board, así que yo decido qué empresa tiene una unión obrera y qué empresa no tiene una unión obrera, y por ahí puedo seguir, ¿no? En la FTC, qué empresa va a poder ser monopolio, qué empresa no va a poder ser monopolio. O sea, porque si yo voy a tener ese nivel de, pues entonces, pues ya no es que la regla es igual para todos, ahora es, pues